¿Cuál? ¿Y a ti? ¿También te placería empezarte el latino? Entonces, vate al atadillo y regístrate en nuestros cursos de latino, así como en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vermos. Ya sé que ahora voy a trocar un poquitico del tema que estamos hablando, ama estoy curioso de mandarte un poquitico ¿cuál te acuerdas de cómo era la vida de los judíos en Belgrado, ¿no? En tu tiempo cuando tú eras más mansevica. Por porque Ah, tenemos por ejemplo, este libro de Gordana Quid, ¿sí? sì. De la Golor de la Lluvia en los Ah, Balcanes. Ande conta un poquitico de esto mismo, ¿no? De la comunidad de Sarai. Y hicimos, podemos no, hacer como una estampa de cómo era la vida en ese tiempo. Entonces, ¿cuál te acuerdas tú de la comunidad, del cal judío sefaradim de Belgrado? a Belgrado y en los Balcanes teníamos una situación muy específica, es la ideología. Entonces, en el primer lugar, la ideología. Otro, a Belgrado no había judíos y judías para que podían muchos de casarse entre ellos. Mucha gente está casada con los serbios, eslovenos, montenegrinos y etcétera. Todo esto tuvo una influencia muy grande en la lengua. En el primer lugar, ellos quedaron de hablar el judaísmo porque el marido o la mujer no sabía, no conocía esta lengua. Poco a poco se estaba olvidando tan mucho que es un pecado del Dios. Por esto yo, hablando de mí y hablando de esto, cómo me quedó esta lengua, tengo en mi medio, mi nona siempre me decía, los judíos creían en la predestinación, es decir, está escrito en el cielo, donde, no sé, que es, en cada familia hay una persona que tiene, como decir, una posibilidad de salvar, de quedar todo, de que le queda todo y que cuadra, es cuadradera de la tradición de la familia suya propia. Yo soy esta persona en mi familia. ¿Por qué? Mis hermanos y mis hermanas no hablan, no saben, no conocen la lengua, porque como ya te dije, se murieron. Mi madre se murió, mi nona, y no había con quién hablar. Ellos ya entienden algunas palabras y alguna palabrica ya saben. Por ejemplo, mi hermano se fue en la botica a mercar berenjena y demandó en serbo, yo quiero mercar berenjena. Él dijo, ¿cuál estás diciendo? No te entiendo. Alguna palabra queda, esto no es bastante. Y es una maravilla muy grande en mi casa y como yo creo, en fondo de mi alma, que en otras casas también, siento que la costumbre tradicional entre los sefardim es de usar muchos refranes. Mi nona usaba muchos refranes. Llamándome para la escuela, me despertaba diciendo, ¿quién se levanta de mañana para hacer y empezar a tener gana? Y todo esto, ¿cómo no quedó? Yo no sé. Muchas palabras, muchos refranes, muchos. Y expresiones, claro, que hablan de una cosa, que dicen. Y tuve un masal tan grande y bueno, y no te sé describir, no sé la palabra justa,
que no olvidé, que tuve una memoria y que yo sabía cantar. Mis hermanos y hermanas, ni uno no canta, no sabe cantar. Solo yo tengo la oreja por esto. No soy cantadera, no soy María Callas, no sé, mame, que fijas que yo cantaba fregando los fregados, barriendo la casa o el cortillo, sembrando las flores. Ahora me cayó al tino. Mucha gente a Kosovo, los judíos ahí, y no fueron muchos, más aquellos que estaban me decían para las flores, chichek. Chichek es palabra turca. Mira qué hermoso chichequis. ¿Qué te parece, chichequis? Esto es... y encima entendí que yo no olvidé nada, casi nada, no puedo decir nada. Cada día me cae alguna cosa al tino. Asentada al cortillo, estaba mirando que animal que desface todas las flores y todo que está sembrado, se llama papasierra. Papasierra, ¿quién usa papasierra? Estás pensando de una cosa y me cae al tino, Dios, esto se decía encima, se dice. ¿Y lo escribites? ¿Lo escribites? ¿Cómo? Papasiega, ¿lo escribites después que te vino al tino? Ya todo escribió. Ah. Las cosas de los animales, de las flores, de los insectos, de las partes de casa, de los parientes, las partes del cuerpo humano, todo. Todo. Y estoy otra vez el diccionario que escribí. Me cayeron tantas palabras que es una maravilla. Escribiendo ya. Excelente, sí. Excelente. Bueno, entonces la segunda edición del diccionario ya se va a venir. ¿Quién sabe? Puede ser un día. No sé, porque no es un romance que es muy, muy interesante. Un romance de amor como el libro de Gordana. Son las cosas que son las patadas de nuestra gente. Por esto, el último libro que escribí yo en serbo y en de español se llama Las patadas en la nieve. Cuando se derrita la nieve, desaparecen las patadas. Están desapareciendo. Sí, esto es. ¿Te placería, Drita, te placería contar un poquitico más de tu libro? Y así lo vamos a poder meter mismo en el video, en el atadillo. No entiendo. ¿Cuál? Si te placería hablar un poquitico más de tu libro, de las patadas. Patadas en la nieve. Patadas en la nieve es un libro donde yo es una parte de mi escrito. Tesina. Tesina, en español es tesina. Es tesina. Ajá. No sé. La tesa, ¿no? La tesa, después de la universidad. Que yo estoy hablando de la literatura, de la herencia oral de los judíos. Esto es en este libro. Se topa, no es de mi familia, no es de nada, es de la lengua propia. De cuando los judíos vinieron en este espacio, en Yugoslavia, porque aquí los primeros judíos que vinieron al espacio de ex-Yugoslavia se llaman Romaniotti, que vinieron con las armadas romanas. Que cuando fue derrocado el Cal II, ellos fueron algunos aferrados
las armadas romanas las llevaron los judíos con sí, siendo por los, ¿cómo se dice, Zanat? Oficio que ellos conocían, y fueron a Roma, y después de ellos, ahí formando sus colonias, empezaron a trasladarse en otras tierras de Europa. Estos son los romaniotes. Los segundos son los sefardín, que vinieron de España y que tienen una base sobre la lengua española de aquel tiempo, del siglo XVI. Siendo que los siglos se estaban adelantando, se estaban olvidando las palabras, y aquí se trasladaron los sefardín en las tierras, en las provincias turcas, porque los llamó el sultán Bayezid II. Entonces, las palabras turcas entraron en la lengua y se formó una lengua con las palabras españolas, hebreas, arameas, turcas y después eslovenas. Es una mezclada tan específica que es muy, muy difícil de entender esta lengua si no la conoces. Elementario, que puedes entender. Por esto, yo cuando estuve al Congreso, a la Universidad de Bar-Ilan, en el año 1994, hablé ahí y me estaban explicando cómo formaron la lengua tercera, el ivrit, porque entendieron los judíos de todo el mundo estaban viniendo a Israel, que se formó, pero no se entendían entre ellos. Los ashkenazim hablaban el yiddish, los sefardim el español, los judíos de África la jaquetía. Entonces, entre ellos mismos no se entendían. Por esto ellos decidieron y lo hicieron de modernizar el hebreo y hacer la lengua ivrit que todos van a saber. Esto es el mazal de la lengua. Por eso dice que está arrastrando como la gente judía por el mundo. Arrastrando. Creo que esa palabra. ¿Cuál se dice en español? Porque yo el español moderno no sé. Entiendo, claro que entiendo. Y a mí me entienden, pero yo no sé la lengua española. Castellana. El castiliano, ¿no? El castiliano, esto es. No, solo Sí. el judeo. Y Dirita, una demanda que ahora siempre estamos haciendo es de cuál lo pensás del avenir, ¿no? ¿Cuál lo va a fitar con el latino mismo en la Serbia, mismo en todo el Olam, ¿no? Con todo este nuevo desvelopamiento de la tecnología, donde ya No viste que la gente se está empezando la lengua en la internet. ¿Y cuál lo pensás que es ahora la situación de la lengua y cuál lo pues, pensás que va a ser la situación en el avenir? mira, la conclusión de aquel libro mencionado, Las patadas, es que yo, por desgracia, pienso que la lengua no tiene un avenir, un futuro bueno, ma de otra parte, yo creo que el interés de los estudiantes, de los investigadores, puede ser que van a dar su contribución para que no se olvide la lengua judesca. Esto es todo. Porque en todas las tierras del mundo, el avenir, el futuro, son los mancebos. Y ellos no saben cuál
acontecer con esto. Esto es. Ujú. Pero que todo dice que quería saber usted. Sí, Está. no. Sí. Y mucho te reengracio, mismo a ti, mismo Ivana, que ya sé que estás detrás, ya te vas a poder meter un poquitico en el ecrán y así te vamos a ver para poder decir que adiós. Bueno, adiós y todo lo más mejor. En la Sí, vida. ama. Sí, Drita, ama, Ivana está, esto es, También. Sí. para esto- decir, sí, Ivana, que en primero de todo decir que merci mucho por vuestro tiempo y seguro por, bueno, la entrevista, no solo la entrevista, sino hacer posible que podemos tener esta conversación con Drita. Vos regraciamos de las anchuras de vuestro corazón. Merci mucho. No hay de qué, ha sido un placer para nosotras y Sí. Muchas nos gracias. vemos. No, Muchas seguro. Y no sé si, Drita, si te placería ajustar cualquier cosa a lo que ya dijiste o... No sé, no tengo nada más. No tengo. Ya dejaste el corazón vacío, ¿no? Ya lo dejaste todo. Abrió el corazón. Sí. Bueno, Bueno, merci mucho y sanas y saludosas que estés. Y hasta 120. también. Gracias a ti. Gracias. Y nos vemos.